Hola, buenas tardes. Hoy es 7 de junio del 2026. Antes que nada, agradezco a mis 134 suscriptores no se hayan dado de baja a pesar de haber tardado más de un mes en editar este nuevo programa por causa de un contratiempo en mi salud. Este trabajo lo titulo La siniestra historia de la Central de Inteligencia Americana CIA. Bueno, como preámbulo, diremos que previo a la creación de la CIA, los bolcheviques encabezados por Vladimir Ilich Lenin habían depuesto al zar Nicolás II en el año de 1917 e instaurado en Rusia por primera vez sobre la faz de la tierra el comunismo. La vida del comunismo en Rusia duró solamente 5 años. Su vida fue efímera. Duró hasta el año de 1922, año en que enfermó gravemente Lenin. Este posteriormente muere en 1924. Bueno, debemos de aclarar que Rusia se quedó de facto en un régimen socialista, que significa que está a un paso del comunismo, ¿verdad? Bueno, no nos vamos a detener el por qué sucedió esto, solamente diremos que el pueblo ruso, un pueblo pobre, campesino, no estaba preparado para semejante cambio, no estaba preparado, pues el comunismo era una doctrina demasiado adelantada a su tiempo. Fue el pueblo ruso el que derrotó al ejército nazi, fue el que más tuvo muertos en la Segunda Guerra Mundial, 27 millones de muertos entre soldados y civiles. Las tropas del Ejército Rojo persiguieron a los nazis hasta más allá del río Rin, liberaron a los prisioneros del campo de concentración de Polonia y fueron los primeros que tomaron Berlín, que tomaron por asalto el Reich, el cuartel general de Adolfo Hitler. ¿eh? Bueno, terminada la guerra en 1945, los obreros de Europa y de Estados Unidos, inspirados en la revolución bolchevique rusa, tenían el anhelo de abolir las clases sociales en sus respectivos países y convertir a las fábricas como propiedad social y administrarlas en forma rotativa y que los obreros aportaran según su capacidad y ganaran según sus necesidades. Y el total de las utilidades se emplearían en beneficio directo de los pueblos, ¿verdad? Y para impedir futuras guerras, además, desaparición de todos los ejércitos del mundo y sustituirlos por milicias armadas, es decir, el pueblo en armas, para combatir a la contrarrevolución. Esto provocó una paranoia en las élites financieras de todo el mundo, principalmente de los Estados Unidos. 2 años más tarde, en el 18 de septiembre de 1947, se crea la Central de Inteligencia Americana CIA, con el fin de defender los intereses y supervivencia de las élites de Estados Unidos en todas sus modalidades, financieras, gubernamentales, fabricantes de armas, bancos, etcétera, etcétera, a la vez de espiar y vigilar a Rusia para que ésta no pudiera exportar e instaurar el comunismo en otros países. Bueno, pero era un absurdo, pues Rusia ya hacía tiempo que había dejado de ser comunista. Por ello, los teóricos confeccionaron esta frase: el capitalismo y los partidarios de derecha del mundo luchan contra el fantasma del comunismo. Pero lo que realmente teme Estados Unidos y Europa es la rebelión de los pueblos contra los capitalistas de Estados Unidos y de Europa, que habían llevado por culpa de ellos a 2 guerras mundiales, ocasionando mucho dolor y muerte entre los pueblos. Pero la misión más importante de la CIA era impedir que llegaran a gobernar países de gente identificados con el socialismo, así como identificar y combatir a las organizaciones civiles comunistas en todos los rincones del planeta,
e inclusive dentro de los Estados Unidos principalmente, ¿eh? 2 años más tarde, las élites europeas se contagiaron de la paranoia anticomunista y fundaron la Organización del Tratado del Atlántico Norte, con las siglas de OTAN, con el apoyo de Estados Unidos, para prepararse ante una hipotética agresión de Rusia. Y no, pues no era para menos, pues comenzaron a florecer organizaciones comunistas de todo tipo, estudiantiles, amas de casa, obreros, etcétera, etcétera, con el fin de conquistar el poder en sus respectivos pueblos. La OTAN siguió armándose hasta los dientes en los siguientes años, apoyada por los Estados Unidos, por lo que Rusia y países amigos, les sonó la alarma. Y al fin, un 5 de mayo de 1955, esos países amenazados formaron el Pacto de Varsovia como una contraparte de la OTAN. También comenzaron a armarse para defenderse de una posible agresión de la OTAN y de los Estados Unidos, ¿eh? Bueno, esa carrera armamentista se va a conocer ¿con qué nombre? Con el nombre de la Guerra Fría. La Guerra Fría empieza con la creación de la CIA en 1947 y termina en 1991. Con esta primera parte, vamos a escribir la historia de la CIA en nuestro país, que se suscribe básicamente a la lucha contra el comunismo. En este momento, aquí estamos viendo a los presidentes de México de los años de 1958 al año de 1982. ¿Eh? Esos cuatro personajes, según archivos desclasificados de Estados Unidos, fíjense bien, eran informantes de la CIA. Y esos cuatro mismos recibían un sueldo de esta agencia. Y el órgano policíaco gubernamental, la Dirección Federal de Seguridad, que estuvo vigente durante estos 4 sexenios. Y además, con esta nota de pie de página, la Dirección Federal de Seguridad pasó a ser una sucursal de la CIA, prácticamente, ¿eh? Bueno, el panorama lucía muy triste en esa larga época. Las acciones que realizaron conjuntamente, en resumen, cada uno de esos 4 gobiernos, conjuntamente con la Dirección Federal de Seguridad y con su ejército, de cada uno quedó en manos de los Estados Unidos, ¿verdad? A la izquierda, en color negro, están viendo, es Adolfo López Mateos, que reprimió y encarceló a dirigentes ferrocarrileros de tendencia socialista y ordenó asesinar al líder campesino ex zapatista Rubén Jaramillo, asesinándola a él, a su esposa, a sus hijos e incluso a un hijo que estaba en gestación. El de lentes que están viendo es Gustavo Díaz Ordaz, que mandó a masacrar a los estudiantes en la plaza de Tlatelolco. Y todos los días durante al menos 4 meses, ojo con este detalle, la CIA siguió los pasos del movimiento estudiantil que se desarrolló en México en ese año, en 1968. Los agentes recabaron datos de los líderes estudiantiles, ayudaron a grabar conversaciones telefónicas y asambleas precisamente en las escuelas. De hecho, según documentos secretos del gobierno estadounidense desclasificados en los últimos años, la CIA tuvo una fuerte influencia en las decisiones del mandatario de Gustavo Díaz Ordaz hacia las protestas estudiantiles. Pero hubo algo más. El presidente mexicano creía que las protestas eran parte de un complot, sí, de un complot comunista, y la agencia estadounidense lo que hacía, pues era respaldar esa idea.
La CIA estaba absolutamente convencida de que el movimiento estudiantil tenía apoyo e inspiración no solo desde Cuba, sino de la Unión Soviética. Esto lo dijo a la BBC Kate Dowley, directora de análisis de la política de Estados Unidos en América Latina, el archivo, por cierto, de seguridad nacional. Ellos fueron los villanos, los responsables, los asesinos, en pocas palabras, de los estudiantes. Ese día, el 2 de octubre de 1968, que no se olvida. El segundo de izquierda de la derecha es Luis Echeverría. Este presidente fue secretario de Gobernación de Díaz Ordaz. Estando Echeverría en la presidencia, se da la victoria electoral del socialista Salvador Allende en Chile en el año de 1970, con poco margen. Hay estudiosos que afirman, sin poderlo comprobar plenamente, que Echeverría se hizo amigo de Salvador Allende para pasar información a la CIA de los movimientos de Salvador Allende. Bueno, las primeras acciones de Allende fue nacionalizar el cobre, el hierro, el carbón, la compañía eléctrica chilena y 500 propiedades que pasaron a ser propiedad social. Bueno, las élites de Estados Unidos, en las élites cunde el temor de que se instaure el comunismo en Chile y encargan a la CIA dar un golpe de Estado. Esta información proviene de archivos desclasificados. El 11 de septiembre de 1973, Estados Unidos da un golpe de Estado a Salvador Allende. Bueno. El 11 de septiembre de 1973, a las 11 horas con 52 minutos, dos aviones Hawker Hunter sobrevolaron el centro de Santiago. En 16 minutos, lanzaron 19 cohetes sobre el Palacio de la Moneda. Las imágenes de ese bombardeo darían la vuelta al mundo y marcarían para siempre la historia de Chile. Puesto 2, General Lee, y el puesto 5, Almirante Carvajal. A las 10:30 horas, llega una información confusa al Ministerio de Defensa que el almirante Patricio Carvajal, puesto 5, comunica de inmediato al general Pinochet, puesto 1, la noticia de que el presidente Allende se habría suicidado. Sin embargo, minutos después, Carvajal rectifica. Augusto escuchando que lo del suicidio era falso. Ahora acabo de hablar con el edecán naval, comandante Gres, quien me dice que ellos, los 3 edecanes, se van a retirar de la Moneda y se vienen hacia el Ministerio de Defensa. Le encargué que instara al jefe de carabineros que rindiera sus tropas porque iban a ser bombardeados. Así que los carabineros deben salir de la Moneda en este momento. El general Brady está informado para que no se le dispare a los militares que evacúen la Moneda. Cambio. Ante la negativa de Allende a rendirse tras una intimación personal de Carvajal, donde el mandatario respondió con insultos, Pinochet sentencia. O sea, hay que decir que a las 11, cuando lleguen los primeros pericos, hay que lo que va a pasar. A las 11 en punto se bombardea. Durante este lapso, Pinochet y Carvajal coordinan el asalto posterior al bombardeo, planeando usar a las tropas del Buin y la Escuela de Infantería. Pinochet muestra preocupación por la lealtad de Carabineros, confirmando Carvajal que las fuerzas que rodean el palacio bajo el mando de Jobán son leales. Surge entonces la inquietud de Pinochet sobre una posible fuga de Allende en tanquetas de Carabineros, pero Carvajal lo descarta. La CIA encargó dar el golpe de Estado al mando del general Augusto Pinochet, jefe de Carabineros. Vamos a escuchar en este momento su voz. Se leerá a continuación la proclama de la Junta Militar de Gobierno. Las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile declaran, primero, que el señor Presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. Segundo, que las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros de Chile están unidos para iniciar la histórica y responsable misión de luchar
por la liberación de la patria del yugo marxista y la restauración del orden y de la institucionalidad. Tercero, los trabajadores de Chile pueden tener la seguridad que las conquistas económicas y sociales que han alcanzado hasta la fecha no sufrirán modificaciones en lo fundamental. Cuarto, la prensa, radiodifusoras y canales de televisión adictos a la unidad popular deben suspender sus actividades informativas a partir de este instante. De lo contrario, recibirán castigo aéreo y terrestre. Quinto, el pueblo de Santiago. Pero el caso que más nos interesa, es del sexenio de José López Portillo, que lo están viendo en este momento a la extrema derecha, que gobernó del año de 1976 al año de 1982. Aquí tenemos la esperanza de que este presidente sea mejor que los anteriores por su nacionalismo. Aquí lo estamos viendo en este momento cuando convoca al pueblo al Zócalo. Bueno, o cuando menos que sea menos cochino que los demás. Bueno, los que me están viendo, les pido muchísima atención en este momento, los que me ven, porque lo que aquí aconteció nos va a ayudar a comprender la actual situación política y social que atraviesa nuestra patria. Veamos. El 19 de julio de 1979, las columnas guerrilleras del Frente Sandinista de Liberación Nacional de inspiración socialista entraron victoriosas en Managua, Nicaragua, para derrocar a la dictadura, marcando el fin de más de 40 años de la dinastía de la familia Somoza, que contaba con el pleno apoyo de los Estados Unidos. E inmediatamente la CIA, siguiendo órdenes de las élites de Estados Unidos, se da a la tarea de organizar una contraguerrilla que luchará para derrocar a los sandinistas e impedir se instaure el comunismo. Urgentemente la CIA necesitaba dinero para comprar armas y ponerla en manos de los contras, porque el Congreso de los Estados Unidos no podía autorizar destinar dinero para este fin, porque era ilegal. Entonces la CIA, en una jugada maestra, hace un plan para que esos grandes gastos los hiciera. ¿A qué no saben ustedes quién se encargaría de hacer esos gastos? Pues los gastos en armas correrían por parte de la delincuencia organizada de México. ¿Cómo maniobró la CIA para lograr este propósito? Respuesta: los agentes de la CIA establecidos en México se dan a la tarea de seducir al cártel de Guadalajara, que tenía solamente un año de haber sido fundado, y le hace una propuesta muy interesante. Fíjese, le propone al cártel transportar su droga directamente a los compradores de Estados Unidos e incluso utilizando los aviones de la propia CIA. Y a cambio el cártel de Guadalajara se comprometía a comprar armas en Estados Unidos para ser enviada a los contrarrevolucionarios en Nicaragua. Pongan mucha atención, mis amigos, en este video inédito que van a ver, en donde se demuestra lo que dije anteriormente es cierto. Dos personas descubrieron esta trama. Uno es el periodista Gary Webb y la otra fue del agente de la DEA, un agente de la DEA aquí en México. Bueno, ambos mis amigos lo pagaron con su propia vida. Bueno, vean el video. Gary Webb fue uno de los periodistas que destapó esta conexión, con su serie de artículos Dark Alliance, publicada en 1996. Webb acusó a la CIA de permitir
y en algunos casos, facilitar la entrada masiva de cocaína en barrios pobres de Estados Unidos para obtener fondos encubiertos. Su investigación fue atacada ferozmente. Su periódico borró los artículos y, en 2004, Webb apareció muerto con 2 disparos en la cabeza. Se calificó como suicidio, aunque muchos apuntaron a que sabía demasiado. A todo esto se sumó la tragedia de Enrique Kiki Camarena, agente de la DEA, secuestrado y asesinado en México en 1985. Según exagentes de la misma agencia, Camarena descubrió los nexos entre los narcos y el gobierno estadounidense, y lo pagó con su vida. Señalaron directamente a la CIA como autora intelectual del crimen. El escándalo explotó definitivamente en noviembre de 1986. Luego, un avión estadounidense que transportaba armas y cocaína para los contras fue derribado por el ejército sandinista. Eugene Hasenfuss, uno de los tripulantes capturados, confesó que trabajaba para la CIA. También está documentado que las armas que llegaban a México, muchas veces en aviones de la propia CIA, eran embarcadas posteriormente en un rancho de Veracruz, propiedad del famoso narco mexicano Rafael Caro Quintero, para ser enviadas a los contras en Nicaragua. Es decir, el cártel de Guadalajara pasó a ser un mercenario al servicio de la CIA. Aquí es sumamente importante aclarar que en ese entonces el cártel de Guadalajara tenía la protección de la temible Dirección Federal de Seguridad, dependiente del gobierno encabezado por José López Portillo. Y digo que era temible porque el director de esta, Miguel Nazar Haro, era un sanguinario. La gente que llegó a conocer a este personaje, principalmente sobrevivientes de la Guerra Sucia, describen a Miguel Nazar Haro que tenía un cargo de la temible Brigada Blanca. Lo describen como un hombre que llevaba un odio extremo, tal que sería capaz de seguir haciendo las torturas más inhumanas, aunque no recibiera sin sueldo alguno. Una explicación posible es de que fue adoctrinado por la CIA. ¿Por qué razón? Respuesta. Bueno, porque la CIA, están viendo ahí, asesoraba de la Dirección Federal de Seguridad para localizar a disidentes políticos y además en técnicas de tortura. Abajo en la descripción de este programa dejo el link de esta nota periodística. Además, la CIA tenía una técnica de la guerra psicológica para hacer que la gente odiara al extremo, con odio jarocho, a los comunistas. Algo parecido sucedió con los soldados rasos que participaron en la masacre de estudiantes del 2 de octubre de 1968. Sobrevivientes describen los rostros de los soldados llenos de un odio indescriptible contra todo lo que oliera a comunismo. Esto se explica porque los jefes militares iban a recibir entrenamiento de contrainsurgencia en Estados Unidos, en la Escuela de las Américas, y de ahí salieron muchos militares que violaron los derechos humanos de activistas sociales de izquierda. Un solo ejemplo: muchos de los detenidos de la Dirección Federal de Seguridad eran trasladados a Acapulco, y de ahí los militares los trasladaban a la base de Pie de la Cuesta, y en ese lugar ahí les daban un tiro en la nuca, y luego eran metidos en costales con piedras y los trasladaban en aviones hasta el mar, hacia mar adentro, para ser arrojados al mar, e incluso hasta de gente viva. Fíjese bien, e incluso gente de derecha se indignan ante semejante salvajada. Aquí lo describe en forma brillante el periodista de extrema derecha Emilio Pineda en su programa Comunicreando.
El fantasma del comunismo rondaba por sus mentes. Grupos guerrilleros disidentes se habían formado en México después de la matanza estudiantil de 1968. Se trató de una operación que tenía el objetivo de exterminar a cientos de guerrilleros y disidentes políticos para después arrojar sus cuerpos al mar. Esto fue autorizado por el más alto mando militar de ese entonces, el secretario de la Defensa, Hermenegildo Cuenca Díaz, quien encabezaba las Fuerzas Armadas durante la administración del entonces presidente Luis Echeverría Álvarez. Se cuenta que una vez aparecieron cuerpos en la costa de Oaxaca, así que los militares empezaron a envolverlos y a colocarles piedras para que no flotaran. Además del mecánico militar Margarito Monroy, se cuenta con los testimonios de muchos otros militares, quienes calculan que entre 1974 y 1979 fueron ejecutados más de 350 disidentes políticos, hombres y mujeres, y fueron arrojados al mar en al menos 54 vuelos nocturnos. Muchos testimonios coinciden en que algunas de estas personas detenidas y abatidas pertenecían a la Liga Comunista 23 de septiembre y a otras organizaciones guerrilleras en el estado de Guerrero y el resto del país. Se cuenta que la mayoría fueron civiles, pero algunos también fueron militares. A ninguna de estas personas se les abrió ninguna clase de proceso judicial. En realidad fueron capturados, exterminados y algunos arrojados al mar aún con vida. A 50 años de estos crímenes, la impunidad es la que prevalece. La investigación no condujo a nada. No se juzgó a los generales Francisco Quirós Hermosillo y Arturo Acosta Chaparro, ni al mayor Francisco Barquín por homicidio y desaparición forzada de personas. Sí se les llevó a la prisión del campo militar número 1, pero solo por delitos contra la salud, acusados de proteger al líder del cártel de Juárez, Amado Carrillo. Acosta Chaparro salió libre con un amparo en 2007 y se desempeñó como asesor del presidente Felipe Calderón en la guerra contra el narco. Se le restituyeron sus grados militares y hasta se le compensó su salario no percibido durante su estancia en la prisión. Acosta Chaparro fue asesinado en abril de 2012. Miguel Nazar Haro tenía abultados archivos con nombres de gente sospechosa de ser comunista. E incluso había gente en esas listas, gente inocente, que estaban señalados de ser comunistas únicamente por tener rasgos de filantropía, ser altruistas, etc. Vamos a poner un ejemplo anecdótico de estos casos. Es el de un joven que a la postre llegó a ser presidente de la República y que trabajaba como burócrata en el Instituto Indigenista en Tabasco. Y lo tenían en esa fatídica lista. Ya siendo presidente lo dio a conocer en una de sus mañaneras, Les comento que este es el expediente del presidente Andrés Manuel López Obrador, que se encuentra actualmente resguardado en el Archivo General de la Nación. Este documento, realizado con base en diversas investigaciones y seguimientos de agentes de la extinta Dirección Federal de Seguridad, contiene actividades específicas de Andrés Manuel López Obrador entre 1980 y 1983. Habla de su relación con distintos partidos políticos, con actores políticos de la entidad. Todo esto a su paso por la política estatal. Estos reportes de los agentes de la Dirección Federal de Seguridad dan cuenta de las reuniones públicas que el actual presidente encabezó en ese entonces y también de las relaciones que tenía con otros partidos y políticos de la entidad. Esta ficha consta de 25 páginas y contiene 13 informes, además de su currículum. La primera referencia a López Obrador en estos informes está fechada el 9 de agosto de 1980. Los agentes de la Dirección Federal de Seguridad también siguieron las actividades de López Obrador al frente del Instituto Nacional Indigenista. Señalaron en un informe sobre el sector campesino fechado el 21 de julio de 1983 que el instituto dio preferencia a integrantes del PESUM para operar programas, pero que este grupo de personas se dedicó a politizar a campesinos con la ideología marxista-leninista. Al principio dijimos
que teníamos esperanza en López Portillo tuviera rasgos de alguna decencia. Y miren ustedes en qué terminó. Pues esta nota periodística nos lleva una completa desilusión. Resulta que también resultó ser un informante de la CIA. Esto es terrible. El estado en que se encontraba nuestra patria en esta época. Bueno, pero esperen. Nos falta una dependencia policíaca que no ha estado inmiscuida en este cochinero que hemos descrito, y es la policía del Distrito Federal, que estaba a cargo en aquel entonces del general Arturo Durazo Moreno. Bueno, al menos algo es rescatable de ese lamentable sexenio. Veamos una investigación periodística de esto. Veámoslo. Escrito por personajes como Arturo Durazo Moreno, alias Selene, una de las figuras más oscuras dentro de la política mexicana. También lo llamaban la pesadilla de la Ciudad de México, que entre 1972 y 1982 estuvo al frente de la policía del Distrito Federal. Fue nombrado por el presidente López Portillo general de división, sin siquiera haber cursado previamente una carrera militar para ello. Como jefe de la policía del DF, Durazo corrompió a la fuerza, torturó a estudiantes, ejecutó a delincuentes, pagó sobornos a periodistas y medios de comunicación. Formó una banda de ladrones de coches compuesta por los internos del penal de Santa Marta. Organizó secuestros y robó a bancos, y participó del narcotráfico. Cuando se desempeñaba como jefe de seguridad de la campaña electoral del candidato del PRI a la presidencia de la República y amigo suyo desde la juventud, López Portillo, Durazo había sido acusado de tráfico de cocaína ante una corte de Miami, pero López Portillo lo encubrió e hizo que cerraran el proceso judicial. Su ex jefe de escoltas, José González González, publicó en 1983 el libro Lo Negro del Negro, en el que lo pinta como un hombre casi analfabeto, que difícilmente hilaba una frase semicoherente, y en el que asegura que López Portillo no podría alegar inocencia, ni candor alguno respecto a la rufianesca que resultaba la gestión de Durazo frente a la policía. González, uno de los fundadores del grupo paramilitar Los Halcones, que comenzó con 100 hombres y llegaron a ser 1000. De acuerdo con Juan Pablo Hernández, en países como México y Colombia, con el fin de ser protegidos, hacerse invisibles, blanquear el dinero y ampliar sus zonas de operación, los capos o cabezas de los cárteles se asocian con personajes de grupos políticos, bursátiles, legislativos, policíacos y militares. Forman lo que el autor llama el narcopoder. Actualmente se tiene registrado que a mitad de este sexenio, que en alguna delegación del Distrito Federal presentan ante un juez calificador a un niño por una pequeña falta administrativa de un pequeño robo que cometió. Pues tal vez su mamá no lo sabía, como decía mi madre. A veces los padres son los últimos en enterarse de las desviaciones de sus hijos. ¿Y saben, mis amigos, quién era ese niño? Pues ese niño de tan solo 11 años va a ser toda una revelación en el futuro de nuestro país. Ese niño era Genaro García Luna, Pues continuando, la contrarrevolución en Nicaragua dura varios años más y los contras no logran derrotar a los sandinistas. En el tiempo que gobernaron los sandinistas implementaron reformas socialistas, incluyendo una reforma agraria y la nacionalización de la banca. En educación y salud destacó la gran cruzada de alfabetización de 1980, que redujo drásticamente el analfabetismo, así como mejoras en la salud pública. Y así la guerra se alarga, hasta que Nicaragua firma un acuerdo de paz de Esquipulas con otros gobiernos de Centroamérica, en el que se disuelven los contras
y a cambio Nicaragua se obliga a llevar a cabo elecciones con la participación de partidos opositores que son simpatizantes de Estados Unidos. En esta ocasión se presenta para la CIA y pues viene la revancha. La CIA utiliza el método de la guerra psicológica contra el pueblo, utilizando los medios de comunicación de Nicaragua que estaban a su servicio. Emprende una campaña de difamación contra el gobierno sandinista con el objetivo de que la oposición llegara a ganar. Bueno, ¿cuál fue el resultado de las votaciones? Bueno, pues que en el proceso electoral de 1990 marcó el final de la revolución, cuando el Frente Sandinista perdió las elecciones presidenciales frente a una coalición opositora liderada por Violeta Barrios de Chamorro. En esta ocasión, Estados Unidos recuperó el control de Nicaragua en manos de la familia Chamorro. Aquí una amarga historia para los jóvenes guerrilleros sandinistas. Llegan al poder con sacrificio, sangre y dolor, y luego pierden el poder, fíjense bien, por una elección democrática. Pero como dice el dicho, ¿qué cosas tiene la vida, Mariana? Posteriormente, un excomandante sandinista de esa misma revolución gana las elecciones en Nicaragua en el año del 2006 por la desilusión del pueblo con los gobiernos de derecha afines a Estados Unidos. Pero mis amigos, esa es otra historia. Bueno, por último, cabe el comentario de que el cártel de Guadalajara fue tan grande que se convirtió en el nido de la serpiente, pues de ahí salieron los grandes capos de la droga que existen actualmente en México, que es el cártel del Golfo, cártel de Ciudad Juárez, cártel de Tijuana, cártel del Jalisco Nueva Generación, así, etcétera, etcétera, etcétera. Con esto termina la primera parte. En una segunda edición voy a tratar la historia de la CIA posterior a la Guerra Fría hasta nuestros días. Bueno, gracias por su atención, muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.